Bueno, los ufólogos no han podido demostrar la existencia de los extraterrestres. Los parapsicólogos no han podido demostrar la supervivencia del alma. Pero nosotros, los criptozoólogos, tenemos en una jaula a Bigfoot. No, nadie ha podido llegar a la meta. Y yo creo que o seríamos todos muy torpes, vamos, torpísimos, o realmente estamos persiguiendo patas de un pulpo, pensando que cada pata es una entidad independiente, pero que si tiramos vemos que todas se unen a un mismo cuerpo, a una misma cabeza, y que todo pertenece al mismo fenómeno. Sin embargo, tú dejas muy claro en toda tu bibliografía que no estás hablando de alucinaciones ni de creaciones mentales puramente mentales, porque tampoco hay que negar la fisicidad, la contundencia, las huellas, las cosas que al final dejan estas entidades, sean lo que sean. Es decir, tú corroboras esto, ¿no? Y por eso te pregunto, y al hilo lo puedes matizar lo que acabo de decir, que cómo actúa la mente, por tanto, según tus indagaciones en esto. Y te doy varias opciones, aunque tú puedas meter una tuya también si quieres. Es decir, creaciones mentales yo lo descartaría, pero tú en el libro hablas mucho y además dedicas unas cuantas páginas a los tulpas y las creaciones mentales, que eso es muy interesante. A mí me encanta ese tema, y Alessandra de Vinil, etcétera. O más bien la mente interpreta, metiendo cosas de su propia cosecha, una realidad externa. Sí, bueno, digamos que el gran hándicap que tiene la distorsión por parte del público que la recibe es que yo pretendo encasillar todo el fenómeno ovni como si fuese algún tipo de alucinación o enajenación mental, y que todo fuera como de carácter psicológico o sociológico, producto de un fenómeno sociológico, y nada más lejos de la realidad. De hecho, muchos de estos encuentros tienen no solo una parte física que se comprueba por su interacción con el medio, sino también después tiene una secuela fisiológica sobre el testigo. Lo que yo tengo claro es que estas apariciones pertenecen a una porción de la realidad desconocida que, cuando entra dentro de la nuestra, de alguna manera, creo que funciona dentro de la misma frecuencia de nuestra psique humana, y nosotros, al intentar decodificarla o simplemente al estar en su presencia, interaccionamos con ella y ya le vamos introduciendo una serie de códigos visuales que no dejan de ser estereotipos socioculturales. Y yo diría que todas las creencias en lo sobrenatural no deja de ser otro componente sociocultural: la persistencia del alma humana, la probabilidad de que haya vida fuera de nuestro planeta, de que haya algún monstruo desconocido o antediluviano que haya permanecido escondido en alguna parte del planeta. Y según la época, este fenómeno, cuando aparece, o lo sintonizamos, pues adquiere esos roles o esa estética, pero no porque la inteligencia que está detrás de este tipo de apariciones tenga un propósito de manipulación o de camuflaje o de cualquier otra índole para escoger determinados roles sobrenaturales y tal, sino que posiblemente sea nuestra mente la causante de que lo adornemos de ese material estético que se correspondería con mayormente con la época en la cual se está produciendo este conato de codificación. Porque también hay otro dato llamativo en este sentido, y es que, como decía anteriormente, en todas las apariciones sobrenaturales forteanas encontramos ese nexo de unión a través de los hipotéticos estados de trance. Pero es que también hay otro dato muy importante, y es que no existe una fotografía fija de ninguna de estas apariciones. Y cuando digo fotografía, no me refiero a la fotografía de toda la vida
obtenida con una cámara de fotos, que también, sino al hecho de que cada testigo parece verla de una manera diferente a la de sus predecesores y a las que los verán a posteriores. Por ejemplo, en la casuística ufológica tenemos cientos, cuando no miles, de tipos diferentes de platillos volantes. Tenemos también decenas, centenares de tipologías de ufonautas, de ocupantes, y con las apariciones marianas un tanto de lo mismo. El Bigfoot, el Sasquatch, el Yeti también tiene descripciones de todo tipo, cambiando en el color del pelaje, en la altura, en la forma de la cabeza, en la disposición de los hombros o de los brazos. Por tanto, incluso dentro de, si los consideráramos fenómenos independientes, estancos, que no están relacionados con el estudio global de entidades que desarrollo en la distorsión, resulta curioso que el Bigfoot tenga una familia tan amplia, que incluso en Estados Unidos hablan de decenas de animales diferentes. Por tanto, yo creo que esta es otra evidencia o indicio importantísimo para comprender que lo observado está relacionado con el observador. No hay una imagen fija, no hay una imagen estética, todo va cambiando en función del observador que interacciona en presencia de este fenómeno y le da esa estética que después los investigadores intentamos encuadrar dentro de cada parcela de esos cajones que yo he estado comentando, y que también sobre esto hablo muchísimo en agentes externos, demostrando de que probablemente muchos de estos casos están enmarcados o etiquetados como experiencia mariana, encuentro ufológico o visión parapsicológica, en función también de lo que cada estudioso haya querido ver o haya querido modificar dentro del informe para adecuarlo a sus propios estudios, que esto sería abrir otro melón. Claro, claro. Pues para terminar, si el fenómeno, hay un fenómeno real en base a muchísimos testimonios, que no todos los testimonios son reales, porque hay testimonios inventados o hay casos que al final resultan ser fraudulentos, pero hay tantísimos testimonios que no van a ser todos fraudulentos. Entonces, hay una realidad que, por tanto, parece que está fuera de nosotros, aunque nosotros la interpretamos, etcétera, y es muy importante que la realidad interactúe con nosotros y de esa simbiosis, pues al final el resultado es el tipo de encuentro que sea, ya sea con un ángel o con tu abuela fallecida. Pero si hablamos del agente externo, ya para terminar, lógicamente, que es el título del libro, ¿podríamos estar hablando de una especie de forma de vida o entidad aún por descubrir? Es decir, algo con consciencia propia, ¿o piensas que se trata más bien de una especie de inconsciente colectivo junguiano? Bueno, yo creo que quizá tenga algo que ver incluso con la composición de la realidad y del universo. La palabra Dios creo que le vendría demasiado grande, pero podría ser incluso, fíjate, para utilizar una terminología muy actual, que esto también es una cosa muy frecuente y común dentro de la ufología y de otras disciplinas de lo heterodoxo, el ir adecuando nuestra interpretación del fenómeno a medida que van avanzando nuestros conocimientos y nuestra ciencia y tecnología. Pienso que el agente externo podría ser una especie de Siri, de guía, de manual de instrucciones, no solamente interactivo, sino con su propia inteligencia, porque, y lo vamos a dejar aquí para que ya la sí, audiencia vaya pensando en qué puede haber detrás de todo este meollo, y es que lo importante, o lo que yo he podido de alguna manera encontrar ciertos patrones dentro de este infinito laberinto
que nos ofrece la literatura ufológica es que muchas personas, muchos testigos que han estado en la proximidad de estos fenómenos después han tenido un desarrollo mental que les ha llevado no solamente a algunos de ellos a desarrollar facultades extrasensoriales como la clarividencia, la precognición o la curación, que esto digamos es lo más llamativo, es lo que se comenta siempre, pero que tampoco es lo más habitual, sino que algunos individuos pues han desarrollado de pronto como una capacidad de lectura, de estudio, para dibujar, para esculpir, para desarrollarse también a nivel humano, pensar en cosas que antes ni siquiera las contemplaba. Y yo creo que también, como tú decías, quizás estamos mirando hacia afuera algo que realmente entronca con el ser humano a nivel interno y que mueve ahí una serie de engranajes y de artilugio en nuestro psiquismo humano, que también es un gran enigma que la ciencia aún no ha logrado desvelar por completo. Y yo creo que quizás probablemente todos pertenecemos a este mismo fenómeno que se nos está apareciendo bajo estas escenografías que nos llaman tanto la atención, que nos perdemos en lo visual, en lo atractivo, en lo fascinante que es el toparse con cualquiera de estos misterios andantes, pero que quizás esas repercusiones que hay sobre el testigo, esas informaciones que se adquieren del universo o del propio ser, es, digamos, la llave que en un principio, así de entrada, pues les puede parecer menos atractiva, menos trascendental o importante para todo aquel que va buscando la llegada del alienígena para poder estrecharle la mano, la llegada de su difunto padre también para tener ese último conato de contacto o de mensaje fraternal o paternal. Pero yo creo que habiendo también parte de realidad en esto, yo creo que lo importante sería el ver que quizá hay información de todo y de todos en algún lado y que podemos obtenerla, que podemos de alguna manera acceder a ella, pero que quizá en ese proceso de enchufarnos, de recibir esa señal, nuestra propia mente interfiere, distorsiona el mensaje original, lo va arropando como con capas, como una cebolla, se van añadiendo capas, que esas capas son reflejos de nuestra propia cultura, de nuestros miedos, de nuestros anhelos, de nuestras esperanzas, a todos los niveles, y que esto es lo que dificulta es que lleguemos a buen puerto y conozcamos cuál es la última realidad, la última información que nos quieren hacer llegar estas manifestaciones. O sea que nos hablas de la nube, nos hablas de conceptos súper interesantes. Sé que va a haber cuarta parte. Óscar, vete preparando las croquetas porque va a haber cuarta parte seguro, porque hay otros caminos todavía por explorar que además tienen que ver con la física cuántica y muchas otras historias. Álvaro, te voy a adelantar que Óscar dice que no haga mucho spoiler, pero fíjate, hice este tipo de manifestaciones y encuentros fueran como también algún tipo de actualización de nuestro software mental, y hay personas que lo pueden realizar y hay otras que no, porque también yo he investigado a numerosos testigos a lo largo y ancho de España e incluso en otros países, y hay personas que habiendo tenido experiencias muy potentes, después a nivel individual no ha habido ningún aparente cambio que yo pueda notar o significar, pero hay otro tipo de individuos que incluso con experiencias menores, pues sí parece que han tenido este salto. Y yo creo que incluso en ese estadio mental en el que se produce la sola observación de estas apariciones puede llevar esos paquetes informacionales que pueden tener ese software. Nosotros tenemos a nivel mental un cortafuego que puede ser el que impida que muchas personas accedan a esta realidad ampliada, o que cuando esta realidad ampliada
se nos aparece, podamos acceder a todo lo que nos puede trasladar. Y todo esto, evidentemente, pues me enrollo un poquillo más en el... Qué maravilla.